Hola a todos. Bienvenidos a esta conversación mientras continuamos profundizando en esta palabra tan importante en la que nos vamos a concentrar de verdad, ya que apenas estamos en el mes de enero. Vamos a esforzarnos por hacer progresar las cosas y a crecer en nuestra relación con Dios y también entre nosotros. Y esa palabra clave es intencionalidad. Y por eso nos encontramos ahora mismo en pleno proceso de analizar detenidamente todos los relatos de la vida de Jesús y nos estamos preguntando a nosotros mismos, bueno, ¿de qué manera fue Jesús alguien realmente intencional? Y me gustaría comenzar con este punto en particular porque me parece que muchísimas personas suelen confundirse respecto a lo que significa la intencionalidad, y quiero dejar esto muy claro para todos. La intencionalidad no consiste simplemente en tratar de hacer muchas más cosas. Creo que ese es un error que mucha gente comete en su vida, es que piensan que tienen que ir a hacer más. Hay culpa y cosas que tienen, pero no se trata de eso, en realidad. De lo que realmente se trata la intencionalidad es de recibir y seguir. Cuando eres un seguidor de Cristo, bueno, eso lo dice todo ahí mismo. Pero se trata de recibir y seguir. Vamos a hablar de eso en términos de Jesús, porque Él tuvo un gran impacto y vivió una vida extraordinaria, y por eso necesitamos aprender algunas cosas de ello. Y lo anoté. Creo que esto es realmente asombroso. Esto podría ser algo para anotar. Para Jesús, la verdad es que no se trataba del impacto personal que él mismo pudiera llegar a generar. Más bien, se trataba del impacto trascendental que su Padre Celestial podría realizar sirviéndose de él como un mero instrumento. ¿No fue acaso eso, en última y definitiva instancia, lo que Jesús verdaderamente llevó a cabo? Y fue precisamente esto lo que posteriormente me llevó a reflexionar sobre estos dos importantes versículos bíblicos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué? Porque es algo que nos llena profundamente el alma. Nos trae una vida con un propósito claro, una misión definida. Permítanme darles otro ejemplo. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí está. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tienes acceso a Dios mismo, ¿por qué no aprovechar ese privilegio e invitar a que esta presencia divina te utilice para el bien de los demás y para generar un impacto significativo en este mundo? Se me ocurrieron un par de situaciones graciosas para explicar esto. Me gusta desglosarlo en términos muy sencillos. Si eres fan de NASCAR o incluso si no lo eres, puedes entender este escenario. Así que pensemos en una carrera de NASCAR. En una carrera de NASCAR normalmente hay dos coches líderes hacia el final de la carrera, si es una carrera emocionante. Y en la última curva, los dos vehículos que se están disputando el último tirón para alcanzar la victoria, para conseguir la bandera a cuadros, el que va detrás realiza una maniobra llamada rebufo al coche de adelante. Así que el coche de adelante va en esta dirección y el coche de atrás está aprovechando el viento del coche de adelante para reducir la resistencia en su propio vehículo y darle como un pequeño efecto de tirachinas. Bueno, tienes que acercarte muchísimo al carro y luego al salir de esa curva, tú te abres por completo hacia el exterior y procuras pasarle en los últimos instantes de la carrera para poder conseguir la victoria. Bueno, los vehículos modernos de hoy en día están equipados con sensores de colisión y esto hace que tu coche sea capaz de desobedecer tus órdenes. Así que si vas conduciendo y tu coche detecta que te estás acercando demasiado a un objeto, muchos coches modernos pueden frenar automáticamente sin que tú siquiera le des permiso para hacerlo. Imagina si los autos de NASCAR estuvieran equipados con este sensor y mientras este tipo hace ese empuje final, el carro detecta no se está acercando demasiado. Aunque el conductor sabe perfectamente lo que está haciendo y frena, el otro carro lo adelanta y gana la carrera. También pensé en otro escenario, porque algunas personas, quizás tú eres más de animales, no eres de NASCAR, a mí me gustan los caballos. Y si te pones a pensar en lo que son las carreras de caballos, a lo mejor no sepas demasiado sobre este mundo, pero en cada carrera de caballos siempre hay un jinete. Te encuentras con todos estos jinetes que cuentan con muchísima experiencia trabajando con los caballos y conocen perfectamente a los otros animales, conocen a los demás competidores y entienden a la perfección las condiciones de la pista y hasta la fuerza del viento. Conocen a su caballo y de lo que es capaz, y para poder ganar la carrera deben tener en cuenta todos estos factores. Luego tienen que trabajar con el caballo para maximizar el uso de su energía, para saber con exactitud cuándo presionar, cuándo aflojar y todo eso.
Bueno, imagínate que el jinete está doblando la última curva, acercándose a la línea de la meta, y él sabe que tiene que esperar, porque lo más crucial es en qué momento exacto le das rienda suelta a ese caballo para el impulso decisivo, para ese último y potente sprint que lo lleve a cruzar la meta, y él sabe que debe aguardar porque conoce perfectamente las condiciones a los otros caballos y sabe cómo ganar la carrera. Pero el caballo decide por sí mismo, ve la meta y dice, voy a ir ahora, aunque el jinete le esté diciendo, espera. Y así, ese caballo avanza y justo antes de llegar a la meta, otro caballo, porque ese caballo se está quedando sin energía, lo calculó perfectamente, le pasa y gana la carrera. Esto es algo así como nosotros, y lo que nos sucede es que no queremos someternos ni rendirnos, principalmente porque no vivimos realmente nuestras vidas con propósito y no confiamos en que la misión de Dios sea verdaderamente buena para nosotros. Pero tenemos que reconocer nuestro papel, que somos vasijas de barro. Esto es lo que hizo Jesús. Él permitió que Dios Padre lo utilizara para sus propósitos, lo que le concedió una vida verdaderamente notable. Así que tú también tienes que aprender a vivir con un propósito, con una misión. Y la misión es la misma. Así que preguntémonos, ¿cuál fue entonces la misión que el Padre le dio a Jesús? Esto es genial porque si volvemos a las escrituras del Antiguo Testamento, cuando Jesús entra al templo y se le pide que lea el rollo por primera vez, creo que sería importante escuchar y prestar atención a lo que lee. Él lee una profecía del Antiguo Testamento que habla sobre sí mismo. Y esto es lo que dice. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha dado una misión para traer buenas nuevas a los afligidos. Hagamos una pausa por un segundo. Llevar buenas noticias a los afligidos. ¿Qué significa esto exactamente? Las personas afligidas, humildes, son abiertas, son muy receptivas. ¿Recuerdan cuando volví y les dije que ser intencional es ser intencional para recibir? Las personas humildes pueden recibir, no lo saben todo, no bloquean nada por orgullo. Así que ahí está, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¡Wow! Esa es una misión bastante genial, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso es Isaías 61:1. Y entonces él procede a citar el capítulo 61, versículo 2 de Isaías, pero se detiene justo antes de que el verso concluya, algo que resulta sumamente significativo. Dice textualmente, para proclamar el año favorable del Señor. Actualmente nos encontramos viviendo en el año favorable del Señor, un tiempo en el que poseemos la valiosa oportunidad de arrepentirnos de la maldad que existe en el mundo y de aceptar con gratitud la bondad de los caminos del reino por medio de Jesús, siguiendo a nuestro Padre Celestial. Nos encontramos viviendo precisamente en este preciso momento, en esta era, justo ahora. Así que Jesús vino para restaurar todas aquellas cosas que se han roto. ¿Y por obra de quién? Bueno, volvamos a Juan 10:10, cuando Jesús dice en la primera parte de Juan 10:10 que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Todos nosotros hemos tenido encuentros con cosas malas, con personas malvadas que han perpetrado cosas sobre nosotros. Hemos sido manipulados, traicionados. La gente nos ha robado cosas, nos ha quitado nuestra inocencia de alguna manera. También hemos experimentado cómo nos han engañado o tentado a hacer lo mismo, o hemos elegido cosas que eran malas en lugar de las que eran buenas. Pero entonces la segunda parte de lo que Jesús dice en Juan 10:10 es lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que debes comprender es que vives en un mundo caído, un mundo que se encuentra en guerra en el ámbito espiritual, una guerra constante entre el bien y el mal, y tú tienes la oportunidad de estar del lado del bien. De esto se trataba la misión de Jesús y quiero destacarlo con la historia de Zaqueo. Ya he hablado de esto antes, pero creo que tenemos que seguir volviendo a la verdad de algunas de estas cosas y ver la vida de Jesús y dónde fue intencional. Así que la historia de Zaqueo es que Jesús iba a viajar por este pueblo. La noticia debió haber llegado al pueblo. Y había este hombre malo, en cierto modo. O sea, se le consideraba un hombre malo porque él era un recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos en esos días estafaban a la gente, les quitaban dinero y hacían muchas cosas para su propio beneficio. Vivían vidas de riqueza mientras otras personas sufrían y eran pobres. Así que este hombre llamado Zaqueo
Debió haber tenido alguna convicción en su alma de que quizás no estaba viviendo su mejor vida, que no era realmente, verdaderamente plena. Y por eso quiere echar un vistazo a Jesús. Tiene curiosidad, ¿qué ofrece este tipo? Pero dice que es un hombrecillo, es bajito. Él es un hombre de baja estatura y por eso hay multitudes por todas partes y no logra ver nada. Así que se adelanta corriendo y se sube a un árbol sicómoro para poder echar un vistazo. Y retomaré la historia allí en Lucas capítulo 19, versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Así que Zaqueo no solo va a tener un breve vistazo, sino que va a experimentar un verdadero encuentro personal con Jesús. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Bueno, esto nos dice mucho. Todos nosotros nos enfrentaremos a una decisión sobre si queremos o no recibir la bondad que Dios nos ofrece a través de Jesús, y tenemos que recibirlo con alegría. ¿Por qué? Porque entendemos la condición de nuestra alma y entendemos lo que Él está tratando de hacer, que está tratando de restaurarnos a lo que realmente estábamos destinados a hacer, que es recibir amor y dar amor. Zaqueo lo recibió con gran gozo, pero presten atención a esto. Cuando la gente vio esto, y me refiero a la gente religiosa, todos murmuraban diciendo, porque ellos siempre creen saberlo todo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Se les podía escuchar susurrando, bla, 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 bla. Pero escuchen lo que sucede. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Este es un ejemplo de arrepentimiento donde alguien está yendo por un camino, no está haciendo lo correcto, está perpetrando el mal contra la gente y Jesús les da la oportunidad de cambiar. Ellos tienen un encuentro con el Dios que los creó y dicen: necesito cambiar algunas cosas, necesito modificar algunas cosas. Y Zaqueo recibió a Jesús, tuvo una convicción profunda y tomó la decisión de apartarse de este camino y, de hecho, ¿listos?, de ser alguien que solo pide cosas para sí mismo a ser un proveedor, de abusador a protector. Él ahora va a usar las cosas que Dios le ha permitido tener para bendecir a otras personas en lugar de dañarlas. Y esto es lo que Jesús le dice. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Pausa por un momento. Hay una oración más que le sigue a esto. Te explicaré esto. Pero me gusta volver atrás y examinar las palabras griegas que se utilizan y que nosotros traducimos al inglés, porque el significado de las palabras griegas a menudo es un poco más profundo de lo que son nuestras palabras en inglés. Y a veces en el lenguaje moderno y en los ámbitos eclesiásticos tendemos a definir las palabras de ciertas maneras y tal vez no sea el significado más preciso. Por eso me gusta regresar a la palabra original. La palabra original que hemos traducido como salvación, que es un sustantivo. Me gustaría examinar el verbo, porque un verbo siempre denota una acción, ¿verdad? Proviene de la palabra sozo. Este es un verbo que significa, y de esta manera es como obtenemos la salvación, hacer que alguien esté a salvo y seguro. Entonces, si significa poner a salvo y seguro, la pregunta es, ¿estaba él en peligro? Sí. Para que esté vivo y sano, para que esté completo e intacto. Síganme en la parte del lenguaje en el idioma inglés y en cómo traducimos. Así que el verbo sozo es listos, preservando la condición de el sustantivo griego sos, S-O-S, que es el acto de hallar o de restaurar aquello que se había perdido o estaba roto, ¿verdad? Si nos remontamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, esto es precisamente lo que les estoy diciendo. Así que lo que Jesús dice es que este hombre estaba perdido. Él no iba a vivir esta vida plena, pero yo lo dejé sano y salvo. Lo hice vivo y sano. Lo hice pleno y lo dejé intacto. ¿Por qué? Porque yo soy el juez. Soy yo quien va a sacrificar mi propia vida para que tú no tengas que sufrir las terribles consecuencias de tu pecado, pero luego tienes que alejarte de esa vida y volverte hacia una vida nueva. Aquí está lo verdaderamente interesante. Esta palabra sos, ¿sabes lo que significa? La usamos absolutamente todos los días.
SOS es el símbolo internacional en código Morse para alguien en apuros que necesita ser rescatado. ¡Qué genial es eso! De ahí viene. Así es como a veces nos encontramos en la vida y nos damos cuenta, Dios mío, necesito ser rescatado de esta situación. No estoy viviendo la vida que siento en lo más profundo de mi alma que debería estar viviendo. Aquí tienes otro ejemplo, un giro moderno y muy interesante sobre eso. Tu teléfono móvil. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado en algún lugar donde no tenías buena señal de teléfono y aparecen estas 3 letras justo donde normalmente ves la cobertura del móvil y pone SOS? Bueno, la señal SOS aparece justo donde normalmente se muestra esa pequeña señal de cobertura del teléfono móvil para indicar precisamente que el usuario ha perdido completamente el acceso a la red celular, que no tiene comunicación y que por lo tanto solo puede realizar llamadas de emergencia. Esto es precisamente lo que nos ocurre a nosotros. Nuestra existencia comienza en el punto donde fuimos creados por Dios con un propósito divino, ser amados y también amar. Pero esa conexión tan fundamental se pierde, se desvanece a causa del mal que es perpetrado contra nosotros y también por nosotros mismos. Esto es lo que sucede. Y así Dios nos ofrece otra manera. Pero esto es lo que sucede. Quedémonos con esta señal SOS, señal de auxilio. Digamos que estabas en un barco y el barco se hundió y eras el único sobreviviente y estabas en una balsa salvavidas y tenías un dispositivo de señal que podía enviar una señal de auxilio SOS a la guardia costera. Bueno, en realidad tienes 2 opciones cuando la guardia costera llega. Una, cambiar tu condición actual y rescatarte de este lugar tan peligroso en el que te encuentras. Todavía estás vivo, pero te rescatan de esta situación y te llevan a un lugar completamente diferente, a una vida nueva. O quédate donde estás. ¿Qué pasaría si le pidieras a la guardia costera que solo te trajera suficientes provisiones para sobrevivir aquí mismo y simplemente te quedaras en el bote? Creo que todos diríamos que eso es absurdo, pero eso es lo que hacemos en la vida, a veces porque tenemos miedo. Tenemos miedo. No queremos reconocer que hay alguien más grande que nosotros que nos ha creado, porque no queremos dejar nuestra posición cómoda. Aquí es donde el Señor dice, no, yo no vengo, por así decirlo, a traer daño a tu vida. Tú ya has sido dañado. Vengo a traer restauración, vengo a traer reparación y se los voy a demostrar porque la frase final en la historia en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora volvamos a Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La misión completa de Jesús fue precisamente deshacer todo el daño que el diablo ha causado en tu vida, para poder reiniciar, para restaurar, para sozo, ¿verdad? Esa palabra griega, para restaurar tu vida. Te lleva de ser rechazado, abandonado y traicionado a ser elegido y amado. Te saca del caos y la ansiedad para llevarte a un estado de paz. Te saca de la miseria para llevarte a un estado de gozo y plenitud y te rescata de la depresión y la desesperación para conducirte a una posición de esperanza. Vamos a ver que Jesús tenía una misión intencional para llevar a cabo esa obra restauradora que su Padre le encomendó y absolutamente nada iba a detenerlo. Mi pregunta para ti es, ¿has experimentado verdaderamente su sozo para hacerte completo, salvo y sano, para entender que Él ha preparado un lugar para ti más allá de esta vida, que puedes empezar a vivir esta nueva vida desde el corazón? Y que un día tú también compartirás esta nueva vida en los ámbitos celestiales con todos aquellos que han elegido ese camino para sí mismos, para pasar de ser rechazados a ser plenamente aceptados. Esta es la misión en la que nosotros tenemos la oportunidad de participar ahora, porque Jesús ha dejado la tierra y se ha ido a sentarse a la diestra del Padre. Y ahora Él te elige a ti para que seas el agente de ese amor, de esa restauración en las vidas de las personas que Dios pone en tu camino. Ni siquiera tienes que ir a forzar que suceda. No se trata de hacer más, se trata de tu disponibilidad, se trata de estar abierto a las personas que Dios quiere tener en tu vida. ¿Quién está sentado a tu lado? ¿Quién está entrando? Si solo dispones tu corazón para recibir, Dios hará el resto. Esta es una vida de verdadero reposo, de descanso sabático, porque no estás intentando que todo suceda con tus propias fuerzas.
Lo voy a dejar justo aquí porque tenemos muchísimas cosas buenas de las que hablar. Espero que en sus experiencias en el hogar estén compartiendo de verdad y abiertamente entre ustedes. Es esa vulnerabilidad la que nos hace crecer y estar en una mejor conexión y amistad unos con otros. Eres profundamente amado y muy valorado, y estoy inmensamente emocionado con esta aventura que todos tendremos el privilegio de vivir juntos.